El día de hoy, primera lámina por favor, nos tocaba cómo se elabora un informe de comisión investigadora. Hagamos un pequeño resumen. Hemos visto en el primer tema todos los conceptos doctrinarios, en el segundo hemos visto las prerrogativas y las limitaciones que tienen las comisiones investigadoras, y sobre todo hemos visto la sentencia del Tribunal Constitucional que nos señalaba básicamente la limitación del debido proceso, la limitación de utilizar la racionalidad, la proporcionalidad en las investigaciones y todo lo que conllevaba al respecto. Conversaba con la directora del centro y le hacía mención de que el Tribunal Constitucional ha ido siendo cada vez más osado, y ha ido siendo cada vez más osado porque pareciera que el Congreso no entiende lo que le dice el Tribunal. Si de alguna manera el Tribunal, con las sentencias que hemos visto, ya nos señalaba la ruta de los errores que veníamos cometiendo dentro del procedimiento de control político, no habíamos hecho absolutamente nada por remediarlo. Entonces, la última sentencia, que en algún momento la vamos a tratar el día de hoy, que es la 156-2012, la sentencia Tineo, conocida así, ya es más osada, porque el tribunal ya no solamente dice qué principios deben respetarse, sino abiertamente nos va a decir: Congreso, modifica, reforma, reestructura tus comisiones investigadoras, todo el procedimiento de tus comisiones investigadoras y todo ello. Entonces, con todos estos antecedentes, hemos tratado de, con la experiencia siguiente, por favor, tenida a lo largo de estos años, de establecer elementos básicos que debe tener un informe de comisión investigadora. Hemos dividido 7 temas o 7 puntos que debe tener como básico una comisión investigadora. Lo primero, establecer los alcances del encargo. Segundo, las actividades que realizó la comisión. Tercero, la investigación en sí, en qué consistió la investigación en sí. El 4, los análisis y evaluación de los hechos investigados. Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones. Pero hay algo que debemos señalar porque es muy importante, porque después se convierte en casi un enigma, que es precisar cuál fue la votación. Este es un tema que de alguna manera lo hemos ido madurando y desarrollando también en los dictámenes. Si ustedes revisan un dictamen de los primeros años de la década del 90, van a encontrar que los dictámenes no consignan quienes votan a favor, en contra o se abstienen. Tienen que ir de frente a revisar y contar las firmas. Poco a poco fuimos corrigiendo y fuimos en los dictámenes estableciendo ya como requisito que se debía señalar cuál fue el tipo de votación: unanimidad, mayoría, quiénes votaron a favor, quiénes en contra, quiénes se abstuvieron. Considero que igualmente un informe de comisión investigadora debe tener claramente señalado este aspecto. Pero bueno, independientemente de estos 7 puntos, que son una sugerencia, no son una camisa de fuerza, que repito, son parte de la experiencia y de la revisión de varios tipos de informes, vamos a tratar de desarrollar qué debería contener cada uno de estos elementos. Siguiente, por favor. En alcances del encargo, ¿qué debemos consignar en los alcances del encargo? En primer lugar, los antecedentes. En los antecedentes debemos señalar desde cuándo fue presentada la moción, por quiénes fue presentada esa moción. ¿Y por qué es importante que se señale por quiénes fue presentada esa moción? Porque definitivamente eso nos va a permitir establecer que los que firmaron la moción no deben ser miembros de la comisión investigadora, de acuerdo al reglamento y de acuerdo también al criterio del juez justo o el juez imparcial que establece el Tribunal Constitucional. Asimismo, ¿cuál fue el debate y aprobación en el Pleno? No nos vamos a señalar pues las 2 horas o 3 horas
de debate que hubo en el Pleno, pero sí fundamentalmente en qué sesión plenaria se debatió, para que los que deseen puedan encontrar y entrar al link donde se debatió esa sesión o esa comisión investigadora, el tipo de votación que hubo para poder señalarla básicamente numéricamente, y luego establecer en el 1.2 la designación de los miembros, señalar quiénes son los miembros, la fecha de instalación, que es muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué es importante que se precise la fecha de instalación? Para contabilizar el plazo. Exacto, para contabilizar el plazo que se otorgó de comisión investigadora. Reitero algo que ya les he dicho: el plazo de comisión investigadora se ha establecido, de acuerdo a un informe, que se comienza a contar desde la fecha de instalación de la comisión, no desde la aprobación de la moción, no desde que se recibió el oficio, sino desde la fecha de instalación. Asimismo, precisar claramente a qué bancada representan cada uno de los miembros de esa comisión. Recordemos que para la designación de miembros de comisiones en general en el Congreso se rigen por dos principios. ¿Cuáles son esos dos principios? ¿Recuerdan? Proporcionalidad y pluralidad. Proporcionalidad basado en el número de congresistas que tengan, y pluralidad para que estén casi todos los grupos parlamentarios debidamente representados. En este esquema ya tendríamos claramente definido ese 1.2. Un 1.3 que es un poco más difícil, pero que nos va a servir para ir delineando ya nuestro informe, la materia de investigación, así como quiénes realmente son los investigados. Este es un tema crucial en los alcances del encargo. Les hice mención que lamentablemente las mociones es donde surge el gran problema, porque no se delimita claramente cuál es la materia de la investigación ni a quiénes investigar. Entonces, si de alguna manera la moción es una moción abierta, pues nosotros debemos buscar irla delimitando para en el informe ir desarrollando coherentemente las ideas, y finalmente que quede claramente establecido cuál es el plazo de investigación. En el plazo de investigación, uno de los problemas que ya les señalé también en anterior sesión, y que leyendo la última sentencia que les hago mención y que vamos a poner en algún momento, es más osada y señala ya expresamente que el tema de las comisiones investigadoras es que caen en el per secum seculorum. ¿Qué quiere decir per secum seculorum? Investigaciones por siempre, casi ilimitadas, no hay un plazo determinado específico, y últimamente hemos visto ya comisiones de un año y más de un año, y es más, un año hábil, ¿no? Pero el reglamento establece que el plazo de las comisiones. Claro, el plan, no, en ninguna parte del reglamento dice hasta un año. De 365 Tampoco lo dice el reglamento en algún lugar. El reglamento dice, el reglamento dice, se establece el plazo, no pone límite. No pone límite el reglamento. Lo que dice es que se puede ampliar. Y eso es otra debilidad también. ¿Cuántas veces se podría ampliar? No hay límite. No hay límite. Y esas son las debilidades que la sentencia del tribunal está señalando claramente. Dice, si en un proceso penal, en un proceso administrativo, se establecen plazos mínimos
¿Por qué en los procesos de investigación parlamentaria no podemos establecer plazos? Si bien es cierto, dice la sentencia, no hay un acuerdo en la jurisprudencia ni en la doctrina cuáles serían los plazos recomendables, pero sí deberíamos utilizar la razonabilidad y la proporcionalidad para poder establecer un determinado plazo. Y lo otro, establecer también un límite para cuántas veces se puede ampliar la investigación. Porque si no, seguiríamos ampliando indeterminadamente los plazos de investigación. ¿Y por qué es importante colocar en los alcances del encargo no solamente el plazo inicial que nos dieron, sino también señalar que en fecha tal se presentó al Pleno el informe preliminar que permitió la ampliación del plazo, el cual se comenzó a contar desde tal fecha y rige hasta tal fecha? Eso es importante también porque han existido comisiones donde la aprobación de sus informes han sido fuera de plazo. Y al haber sido fuera de plazo, esos informes devienen nulos, porque ya no tenían las potestades que les había conferido la máxima asamblea, que es el Pleno. Entonces, sí. Dos preguntas. Respecto al plazo, hablaste de un informe preliminar. ¿El informe preliminar debería considerar todos estos 7 puntos que mencionaste? Y lo otro, si durante el proceso de investigación aparecieran nuevos funcionarios investigados que no estuvieron considerados inicialmente en la moción, o si estuvo expresa o no, también, digamos, habría la posibilidad de incluirlos. Siempre y cuando hayan sido debidamente notificados para declarar y ser escuchados. No podemos, ese es otro de los errores que se cometen en los informes, lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué se comete? Que consignan a veces a personas que dicen que producto de la documentación revisada serían también responsables. Pero ¿qué pasa? Nunca fueron notificados para presentar sus descargos, ni por escrito, ni en una sesión, vulnerando totalmente su derecho a la defensa. Y vamos a ver con algunos acápites que voy a poner de la última sentencia del tribunal, donde expresamente señala que debe precisarse sobre los hechos que van a declarar, y si existieran nuevos hechos, debe volvérsele a convocar para que declare sobre esos nuevos hechos. Y con respecto al informe, regresa una lámina, por favor. Si todos estos elementos debe tener un informe preliminar, definitivamente que no. ¿Por qué? Lo que sí debe quedarse es hasta esta parte y establecer que no se ha podido continuar con la investigación por ciertas cosas y precisar. Esa es otra de las cosas. Muchas veces se deja ampliación de plazo abierto, cuando en realidad la ampliación de plazo debe ser señalado para qué se pide la ampliación de plazo. Señores, solicito la ampliación de plazo porque aún no he podido recibir todos los informes de levantamiento del secreto bancario, porque no he podido recibir las declaraciones de Sultano, Mengano y Perencejo. Entonces la ampliación del plazo es para poder recibir esas declaraciones. Pero ¿qué pasa? Simplemente dicen, no habiendo podido concluir la investigación, solicito la ampliación de plazo. Y en esa ampliación de plazo inician una nueva investigación. No continúan lo que ya habían hecho, sino inician una nueva, abren una nueva investigación. Lo cual no es correcto, porque es solamente para culminar lo que no se había podido cumplir dentro del plazo establecido. Por eso es que solamente nos quedaríamos ahí de la investigación. ¿Ven? Por favor. Entonces creo que con eso cerramos el tema del plazo de investigación. Siguiente. De las actividades de la comisión. ¿Qué actividades deben consignarse en la comisión?
No olvidemos que ya hemos señalado que debe conformarse el expediente desde el primer día. No esperar, como siempre hemos esperado, terminar la investigación para recién comenzar a foliar y juntar todo, sino desde el primer día, con un expediente judicial, ir acumulando los instrumentales. El informe definitivamente no va a poder señalar ni escanear todos los documentos remitidos, pero sí un cuadro que nos permita, y podemos señalar, se han remitido 10.500 oficios, 25 cartas, tantas citaciones, y estamos consignándolos en el anexo 1A, por decirlo. Y consignan en el anexo. Pero ustedes ahí consignan un cuadro que permita, o en el anexo 1A está el cuadro de todos los documentos remitidos. Pero en esa parte, por lo menos, ustedes deben señalar qué cantidad de documentos se han emitido. ¿Cuántas citaciones se han emitido? Y aquí en el tema de las citaciones, un clic ahí, por favor. Quiero señalar el derecho de comunicación previa y detallada de la acusación en sede parlamentaria. Este es el expediente 156 y un 2012 César Humberto Tineo Cabrera, que es la última sentencia que sacó el tribunal. El numeral 23 que dice: el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación supone, en primer lugar, que las comisiones investigadoras deben dar a conocer con claridad bajo qué cargo y por qué circunstancias se cita a una persona a declarar. Impone asimismo al Congreso la obligación de legislar con claridad los distintos procedimientos sancionatorios, especialmente para garantizar los derechos que le asisten a quienes son investigados y citados. Es la única forma de garantizar que los altos funcionarios o los ciudadanos, según sea el caso, conozcan en forma previa, clara, integral y suficientemente detallada de los hechos, acciones u omisiones por los que son citados a una comisión investigadora, o los delitos que les imputan en el ejercicio de la función ante juicio, o las infracciones constitucionales previamente tipificadas, juicio político, a fin de lo que puedan ejercer en forma efectiva su derecho de defensa. Entonces, esta es la última sentencia del tribunal en el caso de César Humberto Tineo Cabrera. Sí. Por un lado, claro, ellos exhortan a que el Congreso modifique su reglamento y detalle o subsane algunos supuestos vacíos legales, porque el procedimiento para el antejuicio sí indica que hay que incluso remitir copia de los documentos que sustentan una denuncia, y en el caso de las comisiones investigadoras, cuando se cita a las personas se les cita indicándoles el caso que se está investigando, o el caso más específico en el que esas personas habrían participado, porque no hay una imputación directa de un delito específico, es parte del proceso de investigación y se va a recibir su testimonio para saber si participaron o no participaron, como dicen los documentos. O sea, a veces no hay el detalle de saber esa persona cometió tal acción o omisión específica, pero sí el tema. Pero la sentencia termina diciendo que no hubo vulneración de derechos de Tineo Cabrera, entonces no es una contradicción. No, el tema está en que Tineo Cabrera, tú tienes que leer qué pidió Tineo Cabrera. Lo que ha hecho esta sentencia es desarrollar, ha juntado prácticamente todo lo que ha desarrollado el tribunal durante todos estos años con respecto al Congreso y al debido proceso, a los derechos que tienen los procesados en el Congreso, y ha hecho una sinopsis. El fallo es totalmente diferente, porque dice, de él no se han vulnerado. ¿Por qué? No, es que las sentencias del tribunal son diferentes. Son diferentes a una sentencia judicial, eso es lo que tenemos que tener claro. Las sentencias del tribunal muchas veces han establecido principios rectores, y la mayoría de sentencias que han establecido principios rectores, su fallo termina siendo que no ha habido vulneración de derechos, pero ya estableció el principio rector que va a servir para otro proceso. No es ninguna contradicción, al contrario. Dice, todo esto debes cumplir. En el caso de Tineo, ¿se cumplió? Sí, es improcedente. Punto.
pero es muy diferente a una sentencia del Poder Judicial. La sentencia del Poder Judicial dice, visto la denuncia, ¿cumplió? ¿No cumplió? No. El tribunal siempre busca hacer sentencias que guíen el procedimiento administrativo, judicial, en este caso parlamentario, más allá de lo que significa. Recapitulando rapidito para no perdernos. ¿Qué es lo que está señalando acá? Esta sentencia, por ejemplo, en este numeral. Ellos están señalando la legislación de los distintos procedimientos sancionatorios y para garantizar los derechos que le asisten al investigado y citado. ¿Qué quiero precisar? Y aquí la pregunta que tú hacías y que hacían también allá. En el tema de los citados, cuando yo cito a una persona, tengo que decirle no solamente por qué lo cito, sino en qué condición lo cito. ¿Por qué? Porque si yo lo cito inicialmente como testigo y como producto de todos los elementos de la investigación encuentro que no es testigo, sino procesado, que puede ser responsable, que encuentro indicios de responsabilidad, debo volverlo a citar. Ya no como testigo, sino decirle, señor, se le cita a usted por haberse encontrado indicios de la comisión de tal y tal infracciones o delitos o faltas. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque no olvidemos que el Perú ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Y al haber suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, se obliga también a sus principios. Y la Carta Americana en ese sentido es clara cuando señala que la precisión de las citaciones debe ser no solo por los hechos, sino de la calidad del citado. Es más, sobre esos principios de la Carta Interamericana hay un habeas corpus famoso. ¿Cuál? El habeas corpus de Humala, que durante todo el proceso de investigación fiscal fue como testigo y luego terminaron poniéndolo como procesado. Entonces él plantea un habeas corpus y dice, un momentito, señor, si yo he sido testigo, en ningún momento me han permitido ejercer mi derecho de defensa para pasar yo a ser procesado. Y el habeas corpus lo saca del proceso, porque no cumplieron con el requisito de cambiarle la calidad de investigación, ya no de testigo, sino de investigado. Eso es muy importante. Y miren ustedes, ¿no?, el precedente. Sigamos. El incumplimiento del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación y los motivos de la investigación puede constituir una clara vulneración del derecho de defensa, como ya lo dejó sentado en su oportunidad la Corte Interamericana en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, cuando indicó que la vulneración del derecho al debido proceso se produjo cuando los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se le hacían y se limitó al acceso al acervo probatorio. Esa fue la sentencia que sacó la Corte con el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, Delia Reboredo y demás. ¿Recuerdan? En ese caso no se les señaló cuáles eran los cargos que se les imputaban. Y cuando pidieron ellos también revisar el acervo, no les permitieron. La mayoría se impuso, fueron al tribunal, pasaron varios años, la Corte Interamericana finalmente se impuso y le dio la razón a Delia Reboredo y demás miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional reitera, miren, reitera su exhortación al Congreso de la República. Por eso le digo que esta sentencia es de las sentencias exhortativas y más audaces. Ya no solamente señalaba principios, sino que ya le reitera al Congreso qué hacer. Que para que cumpla con establecer en su reglamento un procedimiento de acusación constitucional para los casos de juicio político y para los que tienen lugar en las comisiones investigadoras, ya que resulta necesario fijar plazos de actuación, principios procesales, criterios para la ponderación de las pruebas,
requisitos para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y de los documentos privados, medios de impugnación, tachas, recusaciones, impedimentos, etc. Es decir, nos dice, no tienes nada establecido sobre el procedimiento en comisiones investigadoras. Y si no tienes nada establecido, establece un procedimiento. Y si no quieres hacer un procedimiento rígido, por lo menos respeta los criterios básicos que establecen el debido proceso, el derecho a la defensa, racionalidad, proporcionalidad, que ya han establecido en otras sentencias. Siguiente. Regresa a 2 láminas. Una más, por favor. Ya. Estábamos entonces en documentos remitidos. Sí. No, una consulta adicional. Yo tengo entendido que sobre la sentencia de Tineo Cabrera, claro, establece que reitera que el Congreso tiene que establecer determinados principios que en cuanto al tema de tachas, acusaciones, ya se parece al procedimiento judicial, ¿no es cierto? Hay una posición de un grupo de trabajo de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Constitución que ha sido aprobado en ambas comisiones, en donde señalan que la sentencia Tineo Cabrera se excede, el tribunal se excede, porque incluso no solo habla del procedimiento en sede parlamentaria, tanto para comisiones investigadoras como acusatorias, cuando el pedido de Tineo Cabrera tenía que ver con procesos acusatorios y sancionadores, igual que lo del Tribunal Constitucional del caso de Reboredo y los demás. Sino que además empieza a hablar sobre el tema de la posibilidad de investigar la emisión de decretos de urgencia y una serie de ámbitos en los que el Congreso puede investigar. Me parece que estás confundiendo una parte, porque por el contrario, la sentencia señala que en el tema de que el tribunal se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de los decretos legislativos, decretos de urgencia, no hace control político, sino hace control de constitucionalidad. Pero sí hay una parte en donde y es más, no se puede investigar o no se puede sancionar al ellos no podrían, esa responsabilidad le corresponde al Congreso, dice. Más bien es clara la sentencia en el sentido que el Tribunal Constitucional, al hacer un control de constitucionalidad, no les corresponde señalar la responsabilidad política, que para eso está el procedimiento político, dice, del control que tiene el Congreso, de la legislación delegada, y ahí sí cabría determinar la responsabilidad política. Mi pregunta iba por el lado de la posición constitución del Congreso. Lo que pasa es que la posición es un vaivén. Es un vaivén. Permíteme para responder. La posición es un vaivén. En algunas sentencias, el Congreso ha obedecido. En otra sentencia dice que se inmiscuye. En algunas sentencias, un grupo de intelectuales está a favor. En otros, o el mismo grupo está en contra. Y te pongo el ejemplo clarito. Defensa o justicia militar. El mismo grupo que ahora dice que no debe ponerse, estuvo de acuerdo a que el Congreso debía acatar lo que decía el Tribunal Constitucional con respecto a justicia militar. Revísenlo y van a encontrar que es el mismo grupo que ahora dice que no, en tema de justicia militar, dijo que sí, que el Congreso tiene que, y el Congreso terminó ganándose. Terminamos haciendo 3 veces la ley de justicia militar y siguiendo las recomendaciones del Tribunal Constitucional. Bueno, esto de Tineo Cabrera, de acción fiscal, se inicia a raíz de una acusación constitucional Así es. que hicieron a Tineo Cabrera, ese tema del artículo 99 de la Constitución. O sea, a partir de la investigación que le inician a Tineo Cabrera, se inicia todo ese proceso de presidente vinculante que usted está señalando. Sí, el caso de Tineo Cabrera, para los que no lo conocen, fue de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando él estuvo como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, recibió una grave denuncia, hubo una acusación constitucional, la acusación constitucional terminó con el desafuero del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, él recurrió
al Tribunal Constitucional diciendo que se había violado sus derechos. Entonces el Tribunal Constitucional, en cuanto al tema de acusaciones constitucionales, señala incluso en la misma sentencia que el Congreso ya ha ido adecuando sus normas para el tema de acusaciones constitucionales, e incluso ahí viene el tema de que cuándo se excede o cuándo no. Es cuestión de gustos y cuestión de mayorías y minorías. ¿Por qué? Porque les vuelvo a poner otro ejemplo. Otra sentencia similar a la de Tineo Cabrera del Tribunal Constitucional señaló que no deben votar los miembros de la Comisión Permanente, y el Congreso les ha aceptado y viene cumpliendo esa disposición y modificó el reglamento también para establecer ello. Entonces está en esos vaivenes de interpretación de lo que debe, y está dentro de las diferentes clasificaciones de sentencia del tribunal. También hay una parte, importante de que el secreto bancario se solo al investigado. Una sentencia de Tineo Cabrera, yo recuerdo. No, eso ya tiene precedentes anteriores, y tiene precedentes incluso en informes de oficialía mayor de acá, del Congreso, de que solo procede el levantamiento del secreto bancario cuando los hechos por los cuales se investigan tienen relación. Entonces, como les decía en el ejemplo anterior, si estamos investigando esterilizaciones de mujeres y terminamos levantando el secreto bancario, ¿qué sentido tiene, no? Pero si estamos investigando apropiación ilícita o enriquecimiento indebido, definitivamente el secreto bancario nos va a permitir conducirnos a una respuesta positiva o negativa. Lo que pasa es que a veces disparamos como las películas americanas, ¿no? Disparamos a ver qué cae. Pero en ese punto del secreto bancario, como dice el señor, la sentencia de Tineo Cabrera del Tribunal Constitucional lo que hace es limitar a solo levantar el secreto bancario del investigado, cuando todos conocemos que para investigar desbalance o enriquecimiento ilícito o lavado de activos no necesariamente es en las cuentas de la persona directamente vinculada al acto delictivo, sino de su entorno, de sus socios, de sus familiares, que es lo que se ha visto en el caso de Montesinos, ¿no? Claro, lo que pasa es que si tienes que hacer eso, tienes que fundamentar. Tienes que fundamentar. Lo que la sentencia te dice es: fundamenta a quiénes le vas a levantar. No, tampoco dejan, al menos de mi interpretación, no deja cerrada la posibilidad que solo al investigado, siempre y cuando fundamentes que existe una red, pero de ahí tampoco podrías abrir ilimitadamente, porque no estás vulnerando derechos de otras personas que no tienen nada que ver con la investigación. Y en todo caso, incluso en el Poder Judicial se tiene mucho cuidado con el levantamiento de ello, porque no puedes abrir indistintamente. Si hay una conexión entre las personas, definitivamente lo demuestras en la hora de la votación. Pero avancemos. Quiero ver en los documentos recibidos qué tratamiento también les van a dar. En esto de los documentos recibidos hay que tener mucho cuidado, por favor, porque muchas veces hemos terminado mandando al Ministerio Público solo copias simples que después van a carecer de carácter probatorio. Son solamente medios indiciarios, mas no terminan siendo pruebas instrumentales válidas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en la documentación original que consignemos. Las sesiones realizadas, la fecha que se realizó la sesión y los comparecientes. Pongo comparecientes, que es el término que utiliza el reglamento. Están obligados a comparecer, dice el reglamento, y no señala si son testigos ni calidad de investigados, simplemente dice a comparecer, dice el reglamento.
Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que delimitar. ¿En qué calidad comparecen ante una comisión investigadora? Los acuerdos de la comisión. Esto es muy importante también. La fecha, qué tipo de acuerdo fue, levantamiento del secreto bancario, si fue un acuerdo para el allanamiento de un domicilio, solicitar el allanamiento o citación, y qué tipo de votación tuvo ese acuerdo. Esto es muy importante para poder tener después, saber si se aprobó o no debidamente el levantamiento de ciertos derechos que requieren de la votación adecuada. Siguiente. De la investigación. ¿Cómo vamos a redactar en el tema de investigación? En el tema de la investigación ya entramos de lleno a redactar lo que es la materia en sí de la investigación. Podemos tener 3, 4, 5 temas, tenemos que delinear y precisar cuáles son esos temas y cómo los vamos a precisar, delinear estos temas. ¿Qué se recomienda? La redacción en forma ordenada. ¿Por qué? Ordenada. ¿Qué queremos decir con esto de ordenada? Que tenga una coherencia lógica. Puede ser de lo general a lo particular o de lo general a lo particular o de lo individual hacia lo general. Pero no podemos, he visto algunos informes que comienzan a hablar de A, hablan de Z y luego pasan a H. Tiene que tener una coherencia de los hechos que vas a desarrollar. En forma clara y sencilla, dice el manual de técnica legislativa. La claridad quiere decir con un lenguaje que todos puedan entender. Concisa y precisa, también dice el manual de técnica legislativa, que lo estoy reproduciendo para este caso. Es decir, no tanto floro, como diríamos criollamente, lo más concreto posible. No nos adornemos mucho. Por adornarnos mucho a veces malogramos los hechos objetivos. Y sobre todo objetivo. He visto informes donde la subjetividad les ha ganado a los que han redactado. De tal manera que comienzan desde el señalar las características de la investigación, porque tal grupo fue preparado exclusivamente para delinquir. Recién estás delineando el tema de investigación y ya estás adelantando conclusiones. O si no, fue característica de ese gobierno el uso indebido de recursos públicos. ¿Qué has hecho ahí? Ya calificaste sin haber concluido. Por eso tiene que ser lo más objetivo posible. Evitar comentarios subjetivos o apreciaciones valorativas que no tengan respaldo en hechos fácticos. Ojo, apreciaciones valorativas que no tengan respaldo en hechos fácticos. ¿Cómo así? Si yo doy una afirmación, es porque tengo un respaldo sobre un hecho concreto. Porque en el tema de políticas de armas se ha demostrado que existió un tráfico al respecto. Pie de página, sentencia a fulano, sultano, mengano sobre tráfico de armas. Entonces, estoy haciendo una cuestión valorativa, pero estoy basándolo en un hecho fáctico. Pero si yo lo dejo suelto, es simplemente una apreciación personal, que no lo estoy precisando sobre qué hecho fáctico y concreto estoy delineando. Se sugiere, para uniformizarnos con el manual de técnica legislativa,
que se utilice el Arial. Están penando. Parece que no les gusta el tipo de letra Arial 11, a mí tampoco, pero eso es lo que está acordado. Y tengo que aceptarlo porque así está acordado. Arial 11. Norma para dictamen, es la norma para dictamen. Se presenta una sinopsis de los hechos concretos e investigar qué declaraciones han permitido clarificar los hechos, así como los documentos que han contribuido al objetivo. Una presentación general en esto. Siguiente. En el análisis, ¿qué métodos puedo utilizar para mi análisis? He considerado ahí 3 métodos básicos, que son el inductivo-deductivo o a la inversa, deductivo-inductivo, el analítico-sincrético, analizo un determinado hecho y hago una síntesis al final, o el método mayéutico. ¿Sí saben cuál es el método mayéutico, no? O método socrático. Sócrates con sus alumnos practicó el método mayéutico, que era el método de las interrogantes, de las preguntas. Preguntaba ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Que era básicamente lo que redundaba siempre. Y en este método mayéutico lo que nosotros tendríamos es que elaborarnos preguntas, la política pública del fondo, de la utilización de los fondos del FONAVI fue la correcta, y luego comenzamos a describir. O por señalar, ¿cuál fue el destino de los fondos, de los recursos del BAMBIC? Por decir. Y comienzo a desarrollar. ¿Cómo fue el desarrollo? Entonces, ante interrogantes, desarrollo el análisis. Otro de los problemas que tenemos siempre es que no utilizamos el término adecuado para señalar en nuestros informes. Decimos, se ha determinado la responsabilidad. ¿El Congreso de la República determina responsabilidades? Lo que hace el Congreso de la República es señalar, encontrar, ni siquiera pruebas, ¿ah? Indicios. Esa es la palabra clave para la redacción de todo el informe. La comisión no prueba, sino determina la existencia de indicios. ¿Quién prueba? El órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional es el que prueba. Él es el que va a valorar finalmente la ponderación de las pruebas. Ellos tienen todo un tema de test de valoración de pruebas. Nosotros simplemente encontramos indicios, indicios razonables, principio de razonabilidad, que les señalé en la sentencia anterior del tribunal que señalaba. ¿Qué se sugiere también? Se sugiere presentar el análisis de las declaraciones y de los documentos más importantes. El análisis puede presentar cuadros comparativos de declaraciones, evidenciar contradicciones, comparando con las normas o doctrinas relacionadas al hecho. Ojo, estoy hablando de evidenciar contradicciones, contradicciones sobre hechos, no sobre valoraciones. Verbigracia. Siguiente, por favor. La declaración de Juan Pedro Ricardo. Estamos investigando un determinado hecho. Juan declaró que el responsable era el secretario general. No me interesa a mí que si Juan dijo que el secretario general era una excelente persona, de altos principios morales e intelectuales, eso, para el circo. Para efectos de mi investigación, solamente lo que me sirve es a quién se indica. Pedro dijo que no, que el responsable era el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Ricardo dijo no, el responsable es el ministro. Muy bien, ¿me voy a quedar solo con esos indicios?
¿Y qué dice la norma al respecto? La reglamentación de organización y funciones, la ley o el decreto supremo, ¿qué me dice? Por mandato legal, ¿quién es el responsable? Por mandato legal me dirá que es el secretario general. Ah, entonces tendré que por mandato legal es el secretario general, y Juan también me dijo que era el secretario general. Los otros dos ni medianamente se acercaron a lo que señalaba la ley. ¿Por qué? Porque no olvidemos que las responsabilidades de funcionarios en general están establecidas de acuerdo a sus funciones. El análisis documental debe haber permitido ejercer el derecho de defensa de todas sobre las instrumentales que podrían establecer indicios de responsabilidad. Sentencia del TC 156-2012. Esto es importante. O sea, no puede ser el conejo que saco del sombrero, sino, si existe un indicio contundente, señor, ¿con qué fondos usted acaba de comprar su casita? Bueno, pues es un crédito hipotecario. Demuestre el crédito hipotecario. Acá está, mire, me sacó mi crédito, banco hipotecario. Yo estaba pensando que como usted había sido un funcionario público, había comprado al contado. Sí, pues, pero si no me pregunta, no sabe, pues. Entonces, debe permitírsele ejercer su derecho de defensa sobre el indicio de responsabilidad. Se debe señalar la base legal o doctrina que utiliza para el análisis. Se recomienda verificar que esté vigente y actualizada. Esto es muy importante. Señalar la base legal o doctrinaria. Hubo un informe de comisión investigadora donde se determinaban responsabilidades de ciertos directores. Pero ¿qué pasaba? No se había tenido en cuenta el decreto supremo en el cual 2 directores habían dejado de serlo desde una determinada fecha. Fecha desde donde habían iniciado los actos de corrupción, o los presuntos actos de corrupción. Entonces, ¿cómo incluimos a esos directores si ya no eran funcionarios en aquella época? O estamos señalándolos, sobre todo con todas las modificaciones que tiene nuestro Código Penal, tener muy claro que estén vigentes las normas a la hora de establecer las responsabilidades. El tema de la doctrina también. El tema de la doctrina, ¿para qué sirve? Para determinar la calidad del testigo. La doctrina. ¿Ha leído alguien a Raúl Zaffaroni? Parte general, introducción de derecho. Un librito así. Zaffaroni es uno de los doctrinarios que mejor desarrolla el tema de la parte general del derecho penal. Y ahí habla de las calidades de los testigos. ¿Por qué? Si yo tengo a una persona que ha sido sentenciado por estafa, que ha sido sentenciado por tráfico ilícito de drogas, y pongo como máximo su testimonio, no he valorado adecuadamente mi testigo. O tengo otro testigo que no es un testigo presencial, sino es un testigo de oídas. ¿Saben lo que es testigo de oídas, no? O de escuchas. Que el sapo que estuvo detrás de la puerta escuchando, el Peter del actual, ¿no? El que dice, yo escuché cuando almorzaban que conversaban sobre el dinero que se habían ganado el día de hoy y que le habían depositado en su cuenta. ¿A usted escuchó? ¿Qué indicios adicionales tengo para corroborar el testigo de escuchas? El testigo de escuchas requiere de muchos indicios adicionales para poder corroborarlo, porque de lo contrario
no es una prueba, ni siquiera un indicio que amerite ser mencionado. Entonces, por eso es que tenemos que recurrir a la doctrina, para que la doctrina nos diga la calidad de prueba, la calidad de testigos. Todo eso lo desarrolla muy bonito Zaffaroni. Para los que no lo conocen, búsquenlo, aquí en la biblioteca está. ¿Ya? Siguiente. Aquí viene donde la sentencia también señala el tema de indicios. Se recomienda ser lo más objetivo posible, señalando que se han encontrado indicios que determinan las presuntas irregularidades, presunción de inocencia. No podemos nosotros preliminarmente señalar como presuntos responsables. Hemos encontrado indicios de presunción. Entonces, ahí también estamos reproduciendo lo que dice esta sentencia sobre la presunción de inocencia en sede parlamentaria y las inhabilitaciones por comisión de delito. En el sentido que el Congreso de la República no puede, y aquí sí es más contundente, ¿no? Esto es algo que estaba en la sentencia del 2005, le he revisado en la sentencia del 2005, la 06, y la verdad que no me había percatado. Cuando lo he vuelto a leer en Tineo, he recurrido a buscar esa sentencia y efectivamente lo desarrolla muy bien. Algo que también les dije anteriormente, ¿no? Dice, el Congreso de la República no puede inhabilitar en el ejercicio de la función pública a ningún funcionario por la supuesta comisión de delitos si es que previamente no hay sentencia firme dictada por el Poder Judicial. Esto genera toda una controversia, ¿no? Porque ahí viene también a la par lo que yo les señalé en clases anteriores, el tema que si eso es por delitos, ¿cómo queda el tema de la infracción constitucional? La infracción constitucional podría o no podría inhabilitar, pero ahí viene también lo que esta sentencia ha rescatado. Ya les había dicho, creo que a ustedes o a anteriores grupos, la posición de Valentín Paniagua, que es recogida por esta sentencia. La posición de Valentín Paniagua, utilizando un viejo manual también que hay de 1836, creo, de que los actos que violan la Constitución, o sea, todas las acciones de inconstitucionalidad deben estar debidamente tipificadas. Debe haber, por lo menos, establecerse claramente cuáles constituyen violaciones a la Constitución y cuáles son las que acarrean responsabilidad. Valentín Paniagua fue clarísimo al respecto, ¿no? Que debería existir una numeración, un establecerse claramente cuáles son las infracciones constitucionales que se podrían cometer por los altos funcionarios del Estado. De lo contrario, señala la sentencia también que de acuerdo a la Corte Interamericana estaríamos violando el principio de nulla poena sine lege, ¿no? Que es un principio penal pero que también es constitucional. Se estaría dejando muy abierto el tema. Siguiente. Las conclusiones. ¿Qué deben contener las conclusiones? La conclusión, ese es otro de los temas que a veces hay errores. La conclusión debe empezar señalando básicamente un hecho fáctico. Si yo no puedo empezar de frente estableciendo indicios si no he establecido que la comisión, al investigar la venta de los aviones Tucano, ha determinado que esta venta se hizo utilizando tal procedimiento. Esa es una primera gran conclusión, por ejemplo. ¿Cuál fue el procedimiento que se hizo para la venta de los aviones Tucano? Un procedimiento caduco y que solo lo utilizaban las Fuerzas Armadas porque lo hacían fuera
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Pero yo no le estoy poniendo ya todo el verborrego, sino la conclusión concreta. La venta de los aviones Tucano se realizó utilizando el procedimiento tal, no utilizando o simplemente dejando de utilizar la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Es mi primera gran conclusión, un hecho fáctico, concreto, observable, probable, comprobable. Así cada uno de los hechos. Y luego, lo que siempre les he insistido, las comisiones investigadoras analizan políticas públicas, determinar si la política pública estuvo diseñada para tal cosa, qué normas implicaron la aplicación de esa política pública, y si el defecto está en la norma. Como lo vuelvo a repetir, yo siempre he creído que el gran defecto que se han tenido los sistemas financieros del Estado peruano es que las políticas públicas del préstamo, como Banco de Materiales, Banco Agrario, eso es, que los congresos terminaron condonando deudas. Independientemente de los robos que pudo haber habido, lo que más desfinanció a estos sistemas financieros estatales fueron las condonaciones que hacía el Estado. Y eso es una política pública, y eso se implementó a través de una norma. Y puedo terminar en una conclusión recomendando que el Congreso de la República no debe emitir normas que exonere del pago de los sistemas financieros, porque descapitaliza a la entidad financiera. Porque como siempre decimos, no es nada, es ahora, pero comenzamos a sumar todas las exoneraciones realizadas y termina siendo la mitad del capital de la entidad financiera. Luego, las conductas de los funcionarios que han originado el pronunciamiento, y si ser el caso, precisar los indicios que determinan las responsabilidades. En las conclusiones yo sí debo señalar claramente: se determina pasar a José Chirinos al Ministerio Público por el presunto enriquecimiento indebido. La comisión ha encontrado los siguientes indicios: tiene un Mercedes-Benz, tiene una casa en La Molina, tiene esto, ¿no? Entonces señala los indicios, y sin embargo sus ingresos no le permitirían cubrir los costos de los indicios. Precisar los indicios, eso es muy importante. Las recomendaciones, y aquí yo siempre resalto y felicito el trabajo que se hizo en la Comisión Herrera, y en el caso también del excongresista Díez Canseco, porque incluso en las recomendaciones señalaban proyectos de ley a modificar. Eso es lo más importante, porque ¿qué interesa ponerle a Perico Los Palotes el trajo a rayas ahora si la norma que permite seguir delinquiendo continúa? No hemos hecho nada. Yo sigo insistiendo en mi campaña solitaria, esa disposición transitoria de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que permite contratar con organismos internacionales para salir del ámbito de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones. Esa es la gran corruptela. Mientras eres candidato, el corrupto alcalde utiliza estos sistemas, yo no lo voy a utilizar. Primer día de alcaldesa, yo lo utilizo. Entonces, ¿cuándo vamos a cerrar esa gran válvula de corrupción? Y lo peor es que blindados, porque ni siquiera podemos meternos ahí a investigar, porque te dicen que son organismos internacionales no sujetos a investigación por el Perú. Blindados. Pero bueno, la recomendación: la eliminación de la política, la modificación del marco jurídico, la revisión a otras entidades u órganos del Estado. ¿Por qué pongo revisión a otros órganos del Estado? Porque la revisión puede ser
a la Contraloría General de la República. Si es que habrá que determinar responsabilidades administrativas. Puede ser al Ministerio Público, si es que hay que determinar responsabilidades penales. Remisión al procurador, si es que hay que determinar responsabilidades civiles. No hay penales, pero sí hay responsabilidades civiles en defensa de los intereses del Estado. O también, si son altos funcionarios del Estado, la remisión a las comisiones de acusaciones constitucionales. Sobre la base de los indicios encontrados. ¿Correcto? Y no olvidemos, finalmente, por favor, no nos arañemos, porque así es el diseño del Estado constitucional de derecho en el Perú y en los países donde existe Estado constitucional de derecho. Las conclusiones y recomendaciones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Duele, porque tú has hecho un trabajo esforzado, todo. Si lo has hecho bien, tengan la seguridad que triunfa. Pero si lo has hecho, no va a pasar. Y es más, como repito, hay que tener muy claro también si los indicios encontrados son realmente responsabilidades penales, civiles, administrativas o políticas. Y si son responsabilidades políticas, constituyen finalmente también responsabilidades de infracción constitucional. Y si es una responsabilidad política, ¿cómo lo voy a evidenciar? Simplemente señalando el hecho. Y ahí vuelvo a insistir, las comisiones investigadoras deben ser públicas. ¿Para qué? Para que la consecuencia del control difuso político tenga efecto. Para que la consecuencia, no penal, pero sí política, surja su efecto. ¿Por qué? Porque la consecuencia política surge su efecto en la medida en que el ciudadano toma conocimiento de los hechos. Y el ciudadano cree lo que ve, no lo que le dicen. Porque si le dicen, yo le digo hermosa, bella, preciosa, y el señor le dice, oye, ¿cómo te va a gustar si es fea, chueca y ojerosa? Entonces siempre hay una oposición de una apreciación a otra apreciación. Entonces, y como caracterizan nuestros medios de prensa, saldrán los trascendidos. Cuando lo hacemos, secreto. La votación, finalmente, la fecha y sala de la reunión. Esto es importante. ¿Por qué dirán ustedes? Porque una comisión investigadora donde se trata de la honorabilidad de personas, donde se trata de los principios de inocencia de determinados ciudadanos, no puede aprobarse si es que no tiene un real debate. Ha habido comisiones donde solo han corrido firmas y eso no es correcto. Entonces, sala, fecha de reunión, quienes votan a favor o en contra y se abstienen, y si es posible, en el expediente debe adjuntarse la transcripción de la argumentación de la votación. ¿Y esto para qué va a permitir? Va a permitir que no existan, pues, el famoso informe X, donde eran 5 miembros, quedó 3 contra 2, una abstención, luego pasó 2-2, una abstención, luego se invirtió, 2 eran la mayoría, 3 eran los, me explico, 3 contra 2,
correcto, y una abstención. Luego fueron 2-2 y 2 abstenciones, no había acuerdo. Después, este que se abstuvo pasó acá, y fue 3-2, o sea, 3 en contra, 2 a favor y una abstención. Pero nunca argumentaron por qué, nunca hubo transcripción, nunca se sabía por qué. Retiraban la firma, ponían la firma, me dieron aquí, me dieron allá. ¿Qué dice ahí? Política pública, normas. Y finalmente, la conducta. Ahora, ojo, mucho ojo. 2 cosas. El tema de publicidad, no lo digo yo, lo dice la doctrina internacional. Los únicos países que tenemos reservada somos Perú y España. Todos los demás países en el mundo, las investigaciones de comisiones investigadoras son públicas. Se los presenté el cuadro en la anterior clase. Nosotros hemos retrocedido a razón de la investigación de la Comisión Investigadora Villanueva. Ese fue el hecho que originó que el Parlamento peruano retrocediera, por los nefastos hechos que hubieron en esa comisión investigadora. Eso hizo a los parlamentarios retroceder. La comisión de Hilar Villanueva, recuerden. Posterior a la comisión de Hilar Villanueva es que el Pleno adopta esa modificación de las comisiones investigadoras sobre las sesiones que sean secretas, las reservadas, las comisiones investigadoras. Por acuerdo de las comisiones, pero el reglamento no les prohibía hacer públicas. Era el acuerdo de los miembros de la comisión los que los hacía secretas o reservadas, más no establecido en el reglamento. Mucho cuidado con confundir eso. Revisen el precedente, ahí está en el reglamento la fecha en que se modificó. Y lo otro que les digo, el reglamento del Congreso deja abierto para que incluso individualmente los congresistas puedan denunciar ante el Ministerio Público o puedan denunciar ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora, el acuerdo que hubo en esa época fue un acuerdo para sustanciar los hechos, porque los funcionarios la cantidad de funcionarios señalados era realmente enorme. Entonces se señaló que ya era responsabilidad de los miembros de la comisión o de los congresistas señalar las denuncias correspondientes. Ese fue el acuerdo. Pero ahora, el tema de que esto sea un precedente obligatorio no es un precedente obligatorio, por si acaso, porque un precedente obligatorio es cuando no existe nada normado, y en este caso el reglamento sí está normado, que los informes de comisiones investigadoras son sometidos al Pleno del Congreso. Son lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y ahí, cuando estamos hablando de someter los informes de comisiones investigadoras, no podemos decir una parte se vota sí y otra parte no. Entonces, es todo el informe, o no es, o simple, el reglamento no dice votas solamente una parte. Te da una posibilidad, sí, que incluso puedan los congresistas individualmente ejercer. ¿Y por qué es eso? Basado en el principio de las minorías. Ese es un principio que surge del principio de las minorías. ¿Cuál es el principio de las minorías? ¿Recuerdan ustedes que también se los dije? Una de las cosas que se ha invertido en el país, curiosamente, es que siempre las comisiones investigadoras y el control político es el derecho de las minorías, no de las mayorías. Siendo el derecho de las minorías, lo lógico es que la oposición, que la mayoría no permita que los informes de las minorías puedan aprobarse. Entonces, ¿cuál es la lógica de haber puesto eso? Que siendo un derecho de minoría, puede esa minoría individualmente presentar su denuncia. Ese es el principio en que se basa el reglamento, el principio de la minoría. Había señalado que en el caso de constituciones para remitir a otros órganos, en el tema de presuntas responsabilidades políticas corresponde que vaya a la subcomisión, pero en la subcomisión
señalado sobre el de la subcomisión, que ellos no pueden recibir el informe, simplemente ellos trabajan sobre la base de una denuncia constitucional, de una acusación constitucional formalmente presentada, que podría anexar el informe, digamos. Que el informe podría anexar. Ahora, no olvidemos que también cuando remitimos el informe más todas las instrumentales. Y en este caso, en el caso de acusación constitucional, lo que se recomienda es preparar la acusación constitucional correspondiente también. No olvidemos que a razón, por eso te decía, a veces sí, a veces no somos en el país. Es a razón de las sugerencias del Tribunal Constitucional que se modificó el reglamento en la parte de acusaciones constitucionales y se estableció los requisitos mínimos de defensa y se estableció los requisitos mínimos que debía tener también una acusación constitucional. Entonces, por eso yo digo, esa es la dicotomía, a veces sí, a veces no, ¿no? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar, ya son las 11 también. La próxima clase lo que tenemos ya es cómo va a ser el tema de votación y el tema de votaciones que se han presentado, que a veces no ha habido acuerdos contundentes. ¿Ya? Muy bien, muchísimas gracias por el día de hoy. De los hechos investigados y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Pero hay algo que debemos señalar porque es muy importante, porque después se convierte en casi un enigma, que es precisar cuál fue la votación. Este es un tema que de alguna manera lo hemos ido madurando y desarrollando también en los dictámenes. Si ustedes revisan un dictamen de los primeros años de la década del 90, van a encontrar que los dictámenes no consignan quienes votan a favor, en contra o se abstienen, sino tienen que ir de frente a revisar y contar las firmas. Poco a poco fuimos corrigiendo y fuimos en los dictámenes estableciendo ya como requisito que se debía señalar cuál fue el tipo de votación, unanimidad, mayoría, quiénes votaron a favor, quiénes en contra, quiénes se abstuvieron. Considero que igualmente un informe de comisión investigadora debe tener claramente señalado este aspecto. Pero bueno, independientemente de estos 7 puntos, que son una sugerencia, no son una camisa de fuerza, que repito son parte de la experiencia y de la revisión de varios tipos de informes, vamos a tratar de desarrollar qué debería contener cada uno de estos elementos. Siguiente, por favor. En alcances del encargo, ¿qué debemos consignar en los alcances del encargo? En primer lugar, los antecedentes. En los antecedentes debemos señalar desde cuándo fue presentada la moción, por quiénes fue presentada esa moción. ¿Y por qué es importante que se señale por quiénes fue presentada esa moción? Porque definitivamente eso nos va a permitir establecer que los que firmaron la moción no deben ser miembros de la comisión investigadora, de acuerdo al reglamento y de acuerdo también al criterio del juez justo o el juez imparcial que establece el Tribunal Constitucional. Asimismo, ¿cuál fue el debate y aprobación en el Pleno? No nos vamos a señalar pues las 2 horas o 3 horas de debate que hubo en el Pleno, pero sí fundamentalmente en qué sesión plenaria se debatió, para los que deseen puedan encontrar y entrar al link donde se debatió esa sesión o esa comisión investigadora, el tipo de votación que hubo para poder señalarla básicamente numéricamente. Y luego establecer en el 1.2 la designación de los miembros. Señalar quiénes son los miembros, la fecha de instalación, que es muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué es importante que se precise la fecha de instalación? Para contabilizar el plazo. Exacto, para contabilizar el plazo
que se otorgó de comisión investigadora. Reitero algo que ya les he dicho: el plazo de comisión investigadora se ha establecido, de acuerdo a un informe, que se comienza a contar desde la fecha de instalación de la comisión, no desde la aprobación de la moción, no desde que se recibió el oficio, sino desde la fecha de instalación. Asimismo, precisar claramente a qué bancada representan cada uno de los miembros de esa comisión. Recordemos que para la designación de miembros de comisiones en general en el Congreso se rigen por dos principios. ¿Cuáles son esos dos principios? ¿Recuerdan? Proporcionalidad y pluralidad. Proporcionalidad basado en el número de congresistas que tengan, y pluralidad para que estén casi todos los grupos parlamentarios debidamente representados. En este esquema ya tendríamos claramente definido ese 1.2. Un 1.3 que es un poco más difícil, pero que nos va a servir para ir delineando ya nuestro informe, la materia de investigación, así como quiénes realmente son los investigados. Este es un tema crucial en los alcances del encargo. Les hice mención que lamentablemente las mociones es donde surge el gran problema, porque no se delimita claramente cuál es la materia de la investigación ni a quiénes investigar. Entonces, si de alguna manera la moción es una moción abierta, pues nosotros debemos buscar irla delimitando para en el informe ir desarrollando coherentemente las ideas. Y finalmente que quede claramente establecido cuál es el plazo de investigación. En el plazo de investigación, uno de los problemas que ya les señalé también en anterior sesión, y que leyendo la última sentencia que les hago mención y que vamos a poner en algún momento, es más osada y señala ya expresamente que el tema de las comisiones investigadoras es que caen en el per secum seculorum. ¿Qué quiere decir per secum seculorum? Investigaciones por siempre, casi ilimitadas, no hay un plazo determinado específico. Y últimamente hemos visto ya comisiones de un año y más de un año, y es más, un año hábil, ¿no? Pero el reglamento establece que el plazo de las comisiones. Claro, el plan, no, en ninguna parte del reglamento dice hasta un año. De 365 Tampoco lo dice el reglamento en algún lugar. El reglamento dice, el reglamento dice, se establece el plazo, no pone límite. No pone límite el reglamento. Lo que dice es que se puede ampliar, y eso es otra debilidad también. ¿Cuántas veces se podría ampliar? No hay límite. No hay límite. Y esas son las debilidades que la sentencia del tribunal está señalando claramente. Dice, si en un proceso penal, en un proceso administrativo, se establecen plazos mínimos, ¿por qué en los procesos de investigación parlamentaria no podemos establecer plazos? Si bien es cierto, dice la sentencia, no hay un acuerdo en la jurisprudencia ni en la doctrina cuáles serían los plazos recomendables, pero sí deberíamos utilizar la razonabilidad y la proporcionalidad para poder establecer un determinado plazo. Y lo otro, establecer también un límite para cuántas veces se puede ampliar la investigación, porque si no, seguiríamos ampliando indeterminadamente los plazos de investigación. ¿Y por qué es importante colocar en los alcances del encargo no solamente el plazo inicial que nos dieron, sino también señalar que en fecha tal
se presentó al Pleno el informe preliminar que permitió la ampliación del plazo, el cual se comenzó a contar desde tal fecha y rige hasta tal fecha. Eso es importante también porque han existido comisiones donde la aprobación de sus informes han sido fuera de plazo. Y al haber sido fuera de plazo, esos informes devienen nulos, porque ya no tenían las potestades que les había conferido la máxima asamblea, que es el Pleno. Entonces, sí. Dos preguntas. Respecto al plazo, hablaste de un informe preliminar. ¿El informe preliminar debería considerar todos estos 7 puntos que mencionaste? Y lo otro, si durante el proceso de investigación aparecieran nuevos funcionarios investigados que no estuvieron considerados inicialmente en la moción, o si estuvo expresa o no, también, digamos, habría la posibilidad de incluirlos. Siempre y cuando hayan sido debidamente notificados para declarar y ser escuchados. No podemos, ese es otro de los errores que se cometen en los informes, lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué se comete? Que consignan a veces a personas que dicen que producto de la documentación revisada serían también responsables. Pero ¿qué pasa? Nunca fueron notificados para presentar sus descargos, ni por escrito, ni en una sesión, vulnerando totalmente su derecho a la defensa. Y vamos a ver con algunos acápites que voy a poner de la última sentencia del tribunal, donde expresamente señala que debe precisarse sobre los hechos que van a declarar, y si existieran nuevos hechos, debe volvérsele a convocar para que declare sobre esos nuevos hechos. Y con respecto al informe, regresa una lámina, por favor. Si todos estos elementos debe tener un informe preliminar, definitivamente que no. ¿Por qué? Lo que sí debe quedarse es hasta esta parte y establecer que no se ha podido continuar con la investigación por si el día de hoy, primera lámina por favor, nos tocaba cómo se elabora un informe de comisión investigadora. Hagamos un pequeño resumen. Hemos visto en el primer tema todos los conceptos doctrinarios, en lo segundo hemos visto las prerrogativas y las limitaciones que tienen las comisiones investigadoras, y sobre todo hemos visto la sentencia del Tribunal Constitucional que nos señalaba básicamente la limitación del debido proceso, la limitación de utilizar la racionalidad, la proporcionalidad en las investigaciones y todo lo que conllevaba al respecto. Conversaba con la directora del centro y le hacía mención de que el Tribunal Constitucional ha ido siendo cada vez más osado, y ha ido siendo cada vez más osado porque pareciera que el Congreso no entiende lo que le dice el tribunal. Si de alguna manera el tribunal, con las sentencias que hemos visto, ya nos señalaba la ruta de los errores que veníamos cometiendo dentro del procedimiento de control político, no habíamos hecho absolutamente nada por remediarlo. Entonces, la última sentencia, que en algún momento la vamos a tratar el día de hoy, que es la 156-2012, la sentencia Tineo, conocida así, ya es más osada, porque el tribunal ya no solamente dice qué principios deben respetarse, sino abiertamente nos va a decir: Congreso, modifica, reforma, reestructura tus comisiones investigadoras, todo el procedimiento de tus comisiones investigadoras y todo ello. Entonces, con todos estos antecedentes, hemos tratado de, con la experiencia siguiente, por favor, tenida a lo largo de estos años, de establecer elementos básicos que debe tener un informe de comisión investigadora. Hemos dividido 7 temas o 7 puntos que debe tener
como básico una comisión investigadora. Lo primero, establecer los alcances del encargo. Segundo, las actividades que realizó la comisión. Tercero, la investigación en sí, en qué consistió la investigación en sí. El 4, los análisis y evaluación